¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Pregunta para... ¿Qué temas tenemos hoy en día, el tema de la parte de economía? Salarios. Hoy vamos a explicar cuáles son las causas, los orígenes y cómo se hace para que los salarios en una economía en su totalidad aumenten. Y resulta que cualquier persona de bien desea que en su país los salarios sean los más altos posibles, que permitan a su población acceder a la mayor cantidad de bienes y de servicios. Lamentablemente, la gente tiende a apoyar políticas que son bien intencionadas, pero que generan que los salarios se terminen reduciendo, el efecto opuesto. Entonces, comencemos primero definiendo lo que es el salario. El salario no es otra cosa que el precio del trabajo. Es un precio más en la economía debido a que el servicio de un ser humano es un bien económico. Entonces, es un precio que se determina en el mercado del trabajo. Surge de la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. La demanda de trabajo son las empresas y la oferta de trabajo son los obreros, las personas que ofrecen sus servicios. En algún punto en esa negociación entre las personas y las empresas se determina un salario de equilibrio. En cualquier economía, los salarios dependen exclusivamente de la productividad del trabajo. Eso es muy importante. ¿Qué es la productividad del trabajo? Es la cantidad de bienes que un ser humano puede producir por hora. Por ejemplo, cuántos zapatos podés producir por hora, cuántas pelotas podés coser por hora, cuántos sacos un costurero puede coser por hora. Se dice que cuanto más productividad tenga, mayor cantidad de bienes puede producir, por hora. Pero eso sería directamente proporcional al salario. Claro. No es lo mismo uno que me produce 5 pelotas que aquel que me produce 10 pelotas. Por supuesto. Supone que va a ganar más esto. Exactamente. Entonces, resulta que cualquier intervención o reglamentación que afecte la productividad del trabajo termina destruyendo el salario. Lo que pasa es que muchas veces, nominalmente, debido a la inflación y a cuestiones que son monetarias, eso no se ve, pero cada vez que alguien ejecuta una política que afecta a la productividad, ineludiblemente el salario termina reduciéndose en términos reales, en términos de cuántos bienes la población puede acceder, ¿sí? Resulta que cada vez que un sector consigue un aumento salarial que no devenga de un aumento de la productividad, o sea, por encima de lo que sería el salario de mercado, el efecto es opuesto al deseado. No es fácil de ver porque hay cuestiones monetarias que confunden, pero, por ejemplo, si un sector consigue por medio de una puja un aumento salarial que está por encima del que es de equilibrio de mercado, a la larga ese beneficio se termina perdiendo y de hecho la cosa termina empeorando. La diferencia, vos fijate que la diferencia salarial que hay entre países, vos fijate por ejemplo que acá pueden haber sectores que ganan pujas salariales, pero como todos los salarios en la economía están conectados, debido a que unos son clientes del otro, por ejemplo, si una industria tiene un salario alto o genera un salario alto, pero eso no es desconexo de lo que pasa en la industria B, debido a que los empleados de la industria B consumen los productos de la industria A. Por ejemplo, si alguien vende, por ejemplo, panchos, un empleado vende panchos y hay aumento de salarios en los vendedores de panchos, aquellos que venden, por ejemplo, televisores, son clientes de él. Entonces, en la medida en que los que venden televisores tengan un salario más alto, pueden consumir más panchos y eso permite pagar más a los empleados que venden panchos. Vamos a un ejemplo. Sí. Un ejemplo de estas leyes que por ahí son bien intencionadas pero que generan el efecto opuesto. Un legislador que promueva la obligación de los comercios de cerrar un domingo. Se supone que si un comercio abre un domingo es porque le conviene al dueño del comercio o a la empresa. Ahora bien, si la empresa abre el domingo es porque de esa manera maximiza sus ganancias y solo lo que pueden ganar es lo que se puede ahorrar. Ahora voy a volver al punto del ahorro que es muy importante. Si se genera un cierre obligatorio de los domingos, entonces las empresas van a desemplear personal debido a que ya no lo necesitan para los domingos. Entonces, al haber menos personal trabajando, los salarios hay una fuerza, digamos, que tira los salarios para abajo. Lamentablemente en economía es como en matemáticas, no se puede eludir a las fuerzas económicas. Uno de los elementos más importantes
cuando hablamos de salarios es la cantidad de capital. El capital no es otra cosa que todo el dinero invertido en una empresa. El capital son las máquinas que asisten al personal para producir la máxima cantidad posible. Por ejemplo, el capital, vamos al ejemplo de un camionero. Un camionero necesita un capital muy importante para trabajar, un camión. Ahora, para que exista ese camión, alguien tiene que haber ahorrado suficiente dinero para haber comprado ese camión para prestárselo a una persona para que lo explote. Vos imaginate cuánto podría ganar un camionero si tuviera que trasladar las mercaderías en carreta, por ejemplo, de Tucumán a Buenos Aires. Si traslada pocas mercaderías, no puede generar muchos ingresos y evidentemente el dueño del camión no le va a poder pagar. ¿Se entiende? Sí, pero vamos a cosas concretas. Pregunto esto. ¿Cómo defino yo el salario de una persona? ¿Cómo digo, lo que estás ganando es justo? ¿Dónde veo yo la justicia del salario? En los economistas le llaman productividad marginal del trabajo. Ningún empleador puede pagar más a un empleado de lo que éste produce. Entonces, si un empleado produce 100, un empleador como máximo, o mejor dicho, como mínimo puede pagar 100. Pero si paga más que 100, va a bancarrota y el puesto de trabajo desaparece en el largo plazo. Yo sé que esto no es un discurso natural en Argentina. En Argentina pensamos en términos idealistas, pero la realidad es que nadie puede pagar más de lo que gana. Y nada escapa a la realidad de la economía. Fíjate vos una cosa. Sí. Esto es una aparente paradoja. Incluso en los países avanzados donde hay suficiente capital, donde hay suficiente equipamiento, las personas pueden ganar salarios que son altísimos y producir bienes que son mucho más baratos. En Japón, que los salarios son 5, 6, 7 veces mayores que acá, se producen los televisores que nosotros compramos acá. ¿Por qué en Japón? Porque hay suficiente capital que asiste al personal para producir los televisores que permite a la empresa vender el bien, vender el televisor mucho más barato. Si lo hiciéramos acá, lo terminaríamos haciendo más caro. En Argentina, el salario es relativamente bajo, pero el costo laboral es altísimo. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está la diferencia. Pero dime cuál es una y cuál es la otra. La diferencia está básicamente en que en Japón se acumuló suficiente capital y se le asignó al personal suficiente capital para que pueda explotar, para poder ser explotado de la mejor forma posible, de la forma más rentable posible. Un empleado japonés produce mucho más, no porque él trabaja mejor con un argentino, sino porque está asistido por millones de dólares en equipamiento. Fíjate vos, por ejemplo, el arroz. El arroz es un commodity, es un producto que vale lo mismo en todo el mundo. Un empleado en China gana $1 por día, un empleado en Estados Unidos gana $100 por día. ¿Cuál es la diferencia? El capital. En Estados Unidos está asistido por tractores y ciertos equipamientos y cientos de miles de dólares en equipamiento que le permiten al estadounidense producir mucho más arroz que al empleado chino, aunque sea el mismo precio en todo el planeta. Entonces, te voy cerrando esto y vamos a las preguntas. Para promover un aumento salarial es necesario que el incentivo sea a ahorrar y nunca a consumir. Los gobiernos están acostumbrados, y nosotros oímos permanentemente a gobernantes que promueven el estímulo al consumo, porque tienen la falsa creencia de que estimulando el consumo la economía se va a mover y los empresarios van a contratar más empleados porque van a vender más. Eso es un error de causalidad terrible, terrible. ¿Por qué se debe promover el ahorro? ¿Qué hace la gente con sus ahorros? Los pone en el banco. ¿Qué hace el banco con ese dinero? Lo trabaja en algunos casos. Lo presta. Claro. ¿A quién se lo presta? A las personas que dan trabajo, a las personas que quieren producir algo. Y esa es la naturaleza, así es como realmente, en forma sana, puede crecer el salario dentro de la economía. Entonces, si realmente desea que los salarios aumenten, promueva el ahorro. Promover el consumo es irresponsable, es caprichoso y es un error conceptual que lleva a las economías a la quiebra. Y esto es verdadero tanto para una persona, como para una empresa, como para un país. Ahora, ¿cómo definís vos? Vamos hoy a la Argentina, miramos hoy. Este señor que está ahí, o la señorita que está, que son productores, ¿cómo define ella? Si dice, siempre la plata, no sé por qué, al argentino nunca le alcanza, al argentino medio, nunca le alcanza, nunca llega a fin de mes, siempre falta. Es una pregunta muy amplia y es debido a todos los desaguisados de nuestros políticos. Son políticas que generan malos comportamientos que aumentan los costos.
Esto es justamente por lo que te decía, tienen la ilusión de que ganaron una paritaria, de que aumentaron los salarios, pero nunca, no se puede escapar a los efectos reales de la economía. La plata no va a alcanzar porque en definitiva el dinero emitido por... Estamos en un contexto inflacionario, no te olvides de eso. Sí. O sea, la inflación es consecuencia de que el gasto del gobierno está descontrolado. ¿Y cómo lo pagan? Lo pagan emitiendo con más billetes, que no son realmente dinero, porque están sobrepasando lo que se llama base monetaria, pero es tema de otra reunión. ¿Vos crees que todo esto, que a la gente no le alcanza el sueldo hasta fin de mes, es por esto? Absolutamente. En Argentina estamos acostumbrados a atacar al capital, a combatir el capital. ¿Le suena? Sí. ¿Combatir el capital? Sí. Combatir el capital es un suicidio. Porque el capital es el ahorro de la gente, es lo que genera que el personal, que la gente que está justamente en los estratos más bajos de la sociedad, acceda a mayor productividad e intercambie su trabajo por mayores bienes y servicios de sus vecinos, no de otros. Bueno, hoy en día a la mayoría de los argentinos no les alcanza, ¿no? Es así, a la mayoría de los argentinos no les alcanza, pero la solución no es un salvavidas de plomos, es ser realista, es entender cuál es la naturaleza del problema, dejar de consumir recursos que no tenés y empezar a ahorrar porque no tenés nada que perder. Ese dinero va al banco, el banco lo presta e inmediatamente se emplea nueva gente que tiene salarios que le va a permitir consumir en otros bienes de la economía. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos.